Bueno, yo creo que al final los dejo ir y voy a platicar para que quede en la grabación al final de la clase, lo que no oyeron los que van a oír nada más la grabación. Me disculpo y así no les quito el tiempo a ustedes y lo dejo para el final la explicación que di al principio, que no está grabada. Entonces estaba haciendo énfasis en este diagrama y la calidad que tienen estas células en contra de la calidad que están ya en las células que forman y realmente vemos físicamente el anillo de crecimiento. Entonces, esto lo relacionamos de cómo los insectos podían, dependiendo de la época en que ellos atacaran, tenían opción a unos diferencialmente al tipo de alimento eh, que podían accesar, y estoy hablando exclusivamente de los descortezadores. Entonces, esto se los ponía en términos de que qué pasaba si había una sequía, automáticamente esta sección se iba a ser más pequeña, y entonces la cantidad de alimento bueno que ellos tenían era muy poca y tendrían que empezar a comer esta parte. Entonces, eso tiene un efecto importante en la nutrición de los insectos. ¿Por qué? Porque estas células, su densidad de la pared celular es mayor y empiezan a almacenar una serie de compuestos que los van a proteger no nada más de las cuestiones bióticas, sino de las abióticas, porque tienen compuestos que si son comidos por los insectos o por cualquier herbívoro, no les va a permitir a esos herbívoros digerir o metabolizar proteínas. Entonces, los insectos tienen dos posibilidades. Si se ven forzados a comer este tejido, su desarrollo, lo que le llaman performance, no va a ser igual. Ellos no van a crecer igual, van a ser más pequeños, van a tener desnutrición, no van a poder volar e incluso en el caso de específico de los descortezadores que tienen feromonas de agregación, no van a poder producir la misma calidad y cantidad. Si nosotros tomamos en cuenta otro tipo de organismos que se alimentan principalmente de este tejido de madera muerta, como serían los insectos ambrosiales, ellos no se comen esta parte. Lo que hacen es introducir microorganismos que son especializados en este material, no en este de acá arriba, sino en este material, y estos descortezadores se comen los hongos, no se comen la madera. Entonces, con esto lo que les quiero hacer énfasis es que el efecto del cambio climático, viéndolo exclusivamente desde el punto de vista de una sequía, sí va a tener un impacto en los árboles, ellos no van a crecer, pero eso no quiere decir que automáticamente sean una comida fácil o sin ninguna competencia, ninguna consecuencia, perdón, para los herbívoros. Sí la tienen. Si ustedes recuerdan, también les presenté el caso que no es lo mismo cómo afectan los defoliadores comparativamente con los barrenadores bajo un régimen de sequía. Los defoliadores tienen un efecto mucho mayor que los barrenadores. ¿Por qué? Porque los defoliadores se van sobre el aparato fotosintético y eso tiene un efecto mayor en el arbolado. Entonces, quiero dejarles claro, y con una de las lecturas que tienen, que es muy corta para la semana que entra, se van a dar cuenta que el grado de conocimiento de la ciencia no es el adecuado. Ahí van a ver varias veces que dice hace falta esto, hace falta esto. Por lo tanto, yo espero que ustedes se vayan teniendo la idea de que la gran mayoría de información que ustedes leen, sobre todo la que está en español, tienen una visión extremadamente corta al decir que hay una
hay un cambio climático, hay una sequía, hay un incremento de temperatura, y solo por eso los árboles, los insectos van a crecer sus poblaciones y van a acabar con el bosque. Esto no es así. Y aquí les voy a preguntar algo muy importante. ¿Qué es resiliencia? Alguien que me diga qué es resiliencia, eso ya lo vimos. Vamos, vamos. Vamos eso un ratito. Yo tengo que poner puntitos aquí. Doctor, Jensi, es la capacidad de un árbol individual o un ecosistema a recuperarse de un daño, a resistir el daño y recuperarse de él. efectivamente, entonces, si nosotros sabemos que los ecosistemas son resilientes, esto que les acabo de explicar de que los descortezadores se ven forzados a comer este tejido, ya que no hay crecimiento de los árboles porque están teniendo un efecto de sequía, esta es la resiliencia, precisamente esa. Los árboles, al disminuir su crecimiento, al concentrar sus energías, al no crecer, automáticamente ellos están economizando sus energías, economizando, manteniendo su estructura, porque la están manteniendo, y si bien son vulnerables, porque hay ciertas partes que las tienen que, vamos a decir, que sacrificar, la población que está tomando ventaja también va a tener un efecto. Entonces, a largo plazo, este insecto que se está alimentando de esto o muy poquito de esto de acá, su población va a ser afectada y va a disminuir. Y esa es exactamente una de tantos factores de resiliencia en este sistema. Y esto se puede ver y está documentado porque estamos hablando de dos organismos, estoy hablando de descortezadores en general y bosques de coníferas en general, que han coevolucionado. Y por eso yo he insistido de que en el manejo de ecosistemas, estos insectos en primera no existe la palabra plaga, pero no podemos decir que ellos son los responsables de la mortalidad directamente. Ellos tienen un papel que jugar en la estructura y la composición del bosque y en la mortalidad, pues sí, pero la mortalidad es como un elemento más de la vida y que tiene un lugar dentro del ecosistema, pero se va a ir yendo y viniendo dependiendo cuáles factores estemos tomando en cuenta. Y esto exclusivamente estamos hablando de los árboles y de los insectos específicos. No estamos tomando en cuenta el resto, donde pudiéramos ver, por ejemplo, cuál es el papel del suelo cuando está ocurriendo una mortalidad grande de arbolado. ¿Qué va a pasar? Pues yo les presenté parcialmente de estos, de esta, de este tipo de información donde se presentó o se hizo una evaluación de la cantidad de materia orgánica que si los árboles quedaban ahí y se seguían degradando, la cantidad de materia orgánica no sufría nada, no era un problema. Si los quitamos, por ejemplo, en un saneamiento, sí había un. Entonces, la cantidad de materia orgánica que está ahí está lista para ser tomada por la regeneración que tengan estos organismos. Ahora, si vemos, por ejemplo, y tomamos en cuenta los organismos que se alimentan de las semillas y vemos que tiene un impacto, por ejemplo, barrenadores de semillas junto con enfermedades, entre todos tienen un impacto de hasta el 96% en la producción de esa semilla en un bosque natural, decimos, wow, 96, o sea, nada más el 4% es un problema. Hay que verlo en términos de ecología. Ese 4% es suficiente para regenerar ese bosque. Y esto está totalmente documentado, ustedes lo saben.
la mayoría de los vegetales genera una enorme cantidad de semilla y solo una parte se requiere realmente para la regeneración. ¿Por qué? Porque la semilla es un elemento importante de nutrición para muchísimos organismos. Entonces, el árbol, insisto, no se mueve, pero tiene que generar estrategias que permita que se mantenga ahí. Entonces, esto es exactamente a lo que le llamamos resiliencia, pero lo estamos viendo a nivel muy puntual. Y ustedes, ahorita yo les acabo de dar ejemplos que si ustedes los van juntando, se pueden dar en cuenta de la enorme complejidad que hay entre herbívoros y el bosque como una parte importante en el ecosistema bosque. Nos podríamos ir a otros. Yo manejo esto porque ese es mi expertise y es en el que les puedo yo fundamentar y dar información. Pero si alguien manejara, por poner algo, la composición vegetal, podríamos ver que la caracterización de un bosque en cuanto a toda su estructura de vegetación también nos va a decir este bosque está en tal parte, en esta parte de sucesión, esta ya no va a ser este tipo de bosque, va a cambiar, pero esto es a través de una asociación o lo que se llama fitosociología, qué grupos de plantas están presentes y esas plantas tienen que ver con todo lo que está ahí alrededor, incluidos la herbivoría. Entonces hay cosas muy interesantes, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo que ni siquiera uno lo piensa. Existen unas moscas, un grupo de moscas que son polinizadores, ¿sí? Y hay unos polinizadores extremadamente especializados en plantas que están en alturas muy grandes. Estamos hablando como si fuera, vamos a poner, si conocieran muy bien Guatemala, los Cuchumatanes, estamos hablando de más de 3,000 metros en los bosques de altura, pero estas moscas nada más están polinizando esas plantas y sus larvas, ¿dónde creen que están? Están en madera muerta. Entonces, si nosotros y este bosque está sufriendo mortalidad por X causa, va a haber una serie de substratos importantes para estas moscas de ahí depositarse. Entonces, y estamos hablando de, valga la redundancia, especies específicas, relaciones muy específicas. Pero si nosotros vemos, ¿se acuerdan de ese dibujo que les puse de toda la trama que existe para que un ecosistema funcione? Pero nosotros la desconocemos, la conocemos muy parcialmente. Entonces, esto para mí me sirve para integrar todo lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O estos conceptos les quedan claros? Está claro, doctor. Muy bien. Entonces, existe otro, aquí es uno de los trabajos que no había explicado y que no, obviamente no se los di a leer, pero hay investigadores que han manipulado a los árboles de tal forma de que artificialmente los estresen por agua y ellos evalúan qué tan afectados han sido por los descortezadores estos árboles. Entonces, en un diseño muy sencillo, digamos conceptualmente, tienen árboles que tienen los mismos árboles en el mismo bosque, en el mismo rodal, y parte de esos árboles los estresan artificialmente para que estén estresados por sequía, los otros les ponen agua. Entonces tienen dos grupos que tienen condiciones diametralmente opuestas en cuanto a la posibilidad de que los árboles tomen agua. Entonces vieron que la proporción de ataque exitosos era importante, no era tan diferente en cuanto a la cantidad de ataques, pero sí los factores que habían predispuesto a estos árboles antes de ser metidos en el sistema de experimental, es decir, cómo estaban los árboles antes de que los estresáramos o que les pusiéramos agua. Esto fue muy importante porque eso sí
definí en el experimento que las variaciones de ataque obedecían a estas características que predisponían a los árboles a ser afectados. Y esto es algo muy importante porque aquí incluso le dicen, la predisposición de los árboles a ser infestados aparenta ser el motor principal de las variaciones en el grado de estrés de los árboles individuales durante un periodo de tiempo. Entonces, todavía esto es más complejo. Si nosotros creemos que nada más eh, estresando el árbol vamos a poder aumentar la cantidad de ataques, no. Va a depender mucho de cuáles sean las condiciones anteriores expuestas a este estrés. Entonces, todavía estamos muy, muy lejos de conocer cómo está funcionando esto. Y entonces, yo espero que lean con mucho cuidado de ahora en adelante todas esos, es que cada vez van a ser más, todos aquellos trabajos donde exclusivamente manejan la lluvia y la temperatura, y eso los ponen como un factor de estrés directo para que haya grandes infestaciones, sobre todo de descortizadores. Eso no es tan cierto o no siempre ocurre. Entonces, ahora sí, este es el artículo que les envié y les puse esto para que ustedes me traten de explicar cada uno de ustedes, porque aquí el puntaje es importante. Quiero que utilicen estos diagramas y me expliquen precisamente, esto está incluso traducido, de qué se trata el artículo. Así que yo los oigo. Doctor, Ajá, solo antes de eso, solo te quería de la diapositiva anterior, solo sí, tenía una duda, que es, como dice la predisposición que tienen algunos árboles, entonces, si se diera, por ejemplo, un experimento en el cual em, dentro de un bosque natural se hace un rodal genético se ha dado casos que hayan habido brotes enormes y que un árbol en el centro de todo el desastre queda, o sea, de todo el ataque queda vivo. ajá. Entonces, si se da la posibilidad de que se haga un rodal con una cantidad representativa del área en el que se quiere tomar los datos y se generan esas cualidades de estrés, o sea, o sea, no colocarle agua. Es- eso nos dice que tiene siempre ese rodal que nosotros tenemos del árbol que sobrevivió a un ataque, tiene más posibilidades de sobrevivir que que el bosque que se encuentra a su alrededor. Me gusta tu comentario por dos razones. Lo primero es que tú metiste un parámetro que es también el que se debe de tomar en cuenta, que es la genética de los árboles. Y aquí nada más estamos manipulando todo. Es totalmente direccional y no estamos tomando en cuenta otras cosas. Y tú acabas de meter ahorita la genética. Ahora bien, en todo el mundo es conocido exactamente lo que acabas de decir. Y hay una cuestión operativa inmediata que se hace en estas grandes infestaciones donde se ve que arrasaron con todos los árboles, pero queda uno en medio. Incluso uno lo llega a ver y sí hay algunos ataques, pero ninguno son exitosos. El hecho es que el individuo está ahí paradito, verde, verde y rodeado de árboles que han sido atacados, incluso muertos. Esto ocurre en todo el mundo. Entonces tú dices, bueno, depende de la genética, sí. Y entonces, ¿qué es lo que se haría operativamente primero, Ángel? Lo primerito que se te ocurre sin mayor ciencia. ¿Hacer con respecto a qué? O sea, ¿para qué te sirve ese árbol? Por eso te digo, es con fines utilitarios. Ah, ese árbol sería como un individuo, una variable de tal vez un posible, o sea, sería como mi sujeto de observación.
Sí, pero te digo, pero si ese árbol resistió, pues quiere decir, precisamente basado en lo que tú dijiste, su genética, quiere decir que las semillas de ese árbol seguramente nos permite tener, y claramente que es un árbol que resiste, ¿no? Ujú. Entonces es Ah, un árbol, un árbol semillero del cual podemos sacar, quizás en lo exacto. más seguro, individuos resistentes. ¿Qué tanto? Quién sabe, no todo, no existen individuos que sean inmortales contra los descontrolados, no, pero es en las condiciones que le tocó vivir y donde está, pues cuando menos es resistente y lo sabemos. La prueba es que está ahí paradito. Entonces lo podemos utilizar para regenerar esa área. Y eso no lo hace mucha gente. O sea, se va, compra la semilla y se olvidan de ellos, donde deberían de ser un árbol que debería estar marcado, protegido y muy importante para la región. Eso es uno. La otra, tú hablaste de una cuestión genética. Eso casi no se sabe. Lo que hay una aproximación en donde dijeron, bueno, esto incluso es al finales de los 90, unos investigadores en California, después de una infestación tremenda, se encontraron estos arbolitos paraditos y dijeron, bueno, pues de qué tienen, y le hicieron un análisis químico y encontraron que todos eran ricos en un compuesto volátil y dijeron, ah, pues ya lo hicimos, porque con este compuesto volátil yo puedo proteger a los demás árboles de que sean atacados. Y nuevamente el hombre generalmente piensa en todo muy sencillo y pues no, no funcionó. No puedes proteger árboles con ese compuesto que definitivamente si era más alto estadísticamente, incluso en los árboles que se salvaron comparativo con los árboles que no se salvaron. Entonces, esta cuestión genética todavía está por resolverse y obviamente yo creo que les queda claro que cualquier cosa que nosotros tratemos de utilizar, debemos de ver si tenemos unas dos o tres más para que en conjunto integradas realmente nos pueda dar el resultado que queremos, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos prevenir una explosión grande de descortezadores, el saneamiento no nos va a servir absolutamente de nada. Lo único que estamos haciendo es bajar la población y que no conocemos qué tan grande es la población, no tenemos ni idea, pero dicen, bueno, tiramos estos árboles. ¿Y qué más vamos a hacer? Si empezamos a pensar, ah, bueno, a ver, los descortizadores generalmente se van en árboles que están maduros y sobremaduros porque son más, se defienden menos, pero además la cantidad de alimento es mayor, su cantidad de floema es mayor, genera mayor población de insectos. Entonces esto estoy diciendo, ok, en estos bosques donde, entonces debo de regular mis árboles maduros. Pero a ver, los insectos no se van sobre árboles jóvenes. ¿Por qué? Porque no tienen mucho alimento y además se defienden muy bien. Entonces tendría que tener. Entonces tienes que empezar a ver que a través de esta interacción y de saber cómo trabaja la ecología del insecto y del árbol, puedes ir generando rodales que pudieran ser menos susceptibles a producir poblaciones altas del insecto. Pero tienes que conocer cuál es esa composición, esa estructura. Y eso es solo un punto de vista. ¿Ok? Entonces, gracias por tu pregunta porque me dio pie a ello. ¿Ya con eso te queda claro? Sí, sí, sí. Bueno, entonces pasemos a los dibujos y entonces así oigo. Porque yo espero que Doctor, todos lo hayan leído. Adelante, Jensi. sí, bueno, ahí estaba analizando en la figura del artículo que nos dejó para leer, Sí, que habla del efecto de la densidad y la sequía severa ajá, sobre la reproducción de los descortezadores en sus huéspedes. Y ahí da correcto. pues algunas relaciones que pueden haber, ¿verdad? De algunas no hay información, ¿verdad?
Y de Exacto, otras, bueno, de varias en las que dicen no data, pues no hay información. Y en otras sí, el estimado de cómo puede ser esa relación. correcto. Por ejemplo, en los volátiles puede haber una disminución o aumento, lo que yo interpreto, no sé si estoy en lo correcto. Sí, sí, aquí te vas No el exactamente documento acá, lo menciona. vas aquí. Ajá. Y el efecto de la densidad pues se desconoce en cuanto a esa variable de composición de volátiles. En cuanto a las resinas constitutivas, no sé si es un signo menos, doctor, o es que no hay información. Hay- no hay, no hay porque se sabe que es esta resina constitutiva. Como yo les dije, esta resina constitutiva ya implica un gasto metabólico. Entonces, las resinas preformadas, las que ya están ahí, eso ya se invirtió el árbol. Pero las resinas constitutivas tiene que haber un gasto metabólico. ¿Por qué? Porque en primera es el movimiento de esa resina a las zonas donde se requiere y además el cambio cualitativo de la resina que llega ahí. O sea, tienden a generar compuestos más tóxicos. Entonces, ese gasto de las resinas constitutivas tiene que tener un efecto negativo en, en la economía de los carbohidratos del árbol. Sabemos que así funcionan las resinas, pero ¿qué efecto tiene la sequía o no? Parcialmente esto fue en el 2015. Yo les puedo adelantar que parcialmente sí tiene un efecto y es negativo. O sea, al tener, y es nada más un poco intuitivo. Ahorita ya hay datos duros. Es intuitivo, ¿por qué? Porque si requiere un gasto del árbol y está estresado, el árbol siempre tiene que decidir, incluso uno lo pone siempre antropocéntricamente, es, ¿me defiendo o crezco? Entonces ellos dijeron, no voy a crecer, pero si el daño es bastante alto, pues se tiene que defender, pero va a llegar un momento que no tiene los nutrientes suficientes para defenderse. Muy bien, Jensi, gracias. ¿Quién más puede utilizar? Aquí hay bastante para hablar. Doctor, Adelante, Ángel. también estaba viendo de los procesos de defensa del árbol, que Sí, básicamente estos, uy, pero, que estos están influidos principalmente por la disponibilidad de y el efecto que en este se ve vaya redundancia, afectado, ya que van a haber cambios, como dice, perdón, van a haber cambios inducidos en la composición de resina, porque en mi caso, dando un ejemplo, yo he observado que en los brotes como, la resina es como más espesa cuando ya se atacó el árbol. No sé si estoy en lo correcto o solo es que lo vi en ese momento, por ejemplo. Entonces, por eso digo que cambia dependiendo de los efectos que puede hacer, que tengan sobre el árbol y los nutrientes que éste tenga a disposición. mira, ¿sabes qué, Ángel? Precisamente yo quiero que te voy a tomar como ejemplo, porque si bien dijiste un poco parecido a lo que yo dije anteriormente, tu observación es muy importante. Y aquí ustedes no echen en saco roto, no tengan miedo de en un curso decir lo que vieron. Y ahorita vas a ver por qué. La composición de resina sí tiene un componente genético, es decir, no todos los árboles generan la cantidad y la calidad de resina de la misma manera. Entonces hay una respuesta muy individual. O sea, cada árbol es distinto en cuanto a esta composición, sobre todo de la resina constitutiva. Cuando tú me dices que has visto árboles que tienen la resina más espesa y otras menos, estás totalmente en lo correcto. Y aquí te voy a tratar de llevar más.
¿qué implicaría que la resina sea más densa o menos densa? Incluso si tú no puedes o tú no sabes o no, o quieres darle lugar a otra gente, porque esto es parte de esto de lo que estamos hablando, pero no viene en el artículo, pero sí es importante que lo piensen y al final van a darse cuenta por qué. O sea, ¿quieres hablar algo de lo que te digo? O sea, ¿qué implicaciones para el insecto tiene que el árbol de resina, la resina sea muy acuosa o sea muy densa? Pues en mi opinión, básicamente, si la resina es más densa, me imagino yo que cuenta con, eh, o sea, el insecto le va a costar más realizar el proceso de barrenación y hacer las galerías en el árbol, por ejemplo, que en una que sea más acuosa. Bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí, doctor, tal vez yo, Oscar. considerando el ejemplo, al ser un poco más densa, tal vez el recorrido cuando se excreta y se va a concentrar como en un solo punto, pero si es menos densa, puede que recorra o, por decirlo así, pues pueda deslizarse un poco más la resina. Entonces, al ser más densa, ese brote de resina como que se va a concentrar más en un solo punto. Ajá, ¿y qué implicaciones tendría eso para el insecto? Más allá de las que dijo Ángel. Tal vez no el insecto que está en ese momento, sino que tal vez el ingreso de otros insectos. Eso es lo que pienso. No, no, en realidad no, no, no. Oye, ¿tú sabes cómo está, cuáles son los componentes de la resina? ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son los componentes de la resina? La resina, hagan de cuenta, vamos a hacer una analogía con las pinturas. Las pinturas tienen una fase que es volátil y otras que son los pigmentos. O sea, ponemos nosotros la pintura y se seca porque se van los volátiles y quedan los pigmentos. La resina tiene exactamente lo mismo. Tiene una parte muy, muy volátil, que es lo que conocemos nosotros como trementina o aguarrás, que es lo que se extrae, y tienen los pigmentos que serían los ácidos resinosos. Entonces, cuando ustedes ven los grumos de resina, esos son ácidos resinosos donde casi la mayoría de los volátiles ya se fueron, ¿ok? Entonces aquí está la pregunta y por eso les estaba haciendo la pregunta desde que estaba hablando este Ángel. ¿Qué implicaciones tiene que una resina sea muy aguada, vamos a poner, y otra resina sea sólida? Y les acabo de decir los componentes. Lo que hace muy aguada es que tiene muchos volátiles y las que lo hace muy, muy, muy densa es que tiene menos volátiles o menos partes, pues sí, solventes. ¿Qué implica para el descortezador eso? Y lo dijo parcialmente Ángel. Puede ser Oscar para Doctor, terminar. Ajá, ¿quién? Antonio, adelante. sí, tal vez que la concentración eh, digamos, de los elementos tóxicos, por así decirlos, para el insecto van a ser mayor. Entonces, no va a tener como mayores defensas el mismo descortezador, ¿verdad? Porque la concentración va a ser mayor, principalmente también de taninos, ¿verdad? Pues no, 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 la resina no lleva taninos. De la resina que estamos hablando es que la que sale por los grumos, que esa resina es de la constitutiva, es exactamente la misma en Ujú, todo el árbol. La que cambia es la de inducción, la sí, inducida. Entonces, no, no es por ahí, pero
Imagínense, ustedes pónganse adentro de la resina, ¿ok? ¿Qué implica? Y lo empezó a decir Ángel, por eso, oigan, recuerden bien lo que dijo Ángel. Están en una resina que es como miel, bien densa, y están en otra resina donde está todo escurrido, o sea, se pueden mover fácilmente. Pero ustedes han hallado insectos que están dentro de resina. Ya no les voy a decir más. Ahí está todo. Sí, doctor, quedan atrapados y mueren en la resina. Bien, por fin te acordaste, Jensi. Efectivamente, si los árboles genéticamente tienen la capacidad de cambiar su resina, y estoy hablando de la constitutiva, no de la inducida, porque esa es su calidad que tienen árboles que tienen una, como lo dijo Ángel, he visto árboles que tienen la resina densa y otras que está escurriendo. Ellos tendrían la capacidad de, si tienen resina densa, con muy pocos volátiles, automáticamente se va a secar el grumo y el insecto se va a quedar ahí, no se va a poder mover, o sea, se va a morir porque no se puede mover. Eso es un dato. Pero la otra, ¿qué otra? ¿Qué otra? Y tiene mucho que ver con este dibujo, y lo empezó a hablar Jensi con la composición de volátiles. Y si te digo que algunas resinas tienen más volátiles que ácidos resinosos, ¿qué implicaciones tienen? Doctor, ¿Qué? al haber más volátiles puede haber una mayor agregación de insectos. Efectivamente, son más olorosos. Cualquier, cualquier daño que se haga al tejido, estos volátiles van a salir. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Muy poco, porque están constantemente saliendo, de repente ya no va a haber. Entonces, si hay insectos, fíjense bien, si hay insectos en la vecindad y lo detectan, es posible que inicien un ataque. Si no hay insectos en la vecindad, podrá ser el mejor árbol que puedan colonizar, pero no hay insectos. Entonces tienen que existir los dos. Y en este caso el árbol se está publicitando y diciendo, mira, yo tengo este olor. Entonces podría ser un árbol que es más factible que sea olido por los insectos. Muy bien, Jensi. Continuamos con otra parte. A ver quién. No, pues está Cristel, ¿no? No, Dania, perdón. Dania, no has dicho nada. Tú también leíste, bueno, supongo que leíste el artículo, y aquí hay más cosas de las cuales hablar. Esta parte de acá casi nadie ha hablado. Y es simplemente, estos procesos ya los hablamos. Doctor, Dania tiene problemas con la señal, dice. Ok, no hay problema. No hay problema. Sí, me había dicho desde el inicio. ¿Alguien quiere hablar más al respecto, sobre todo de esta parte? O sea, del aspecto de selección, barrenación, producción de feromona, el ataque masivo, incluso el crecimiento de hongos simbiontes. ¿Cómo lo pueden relacionar con esto? Y si existen información o no, porque pueden ver prácticamente que para el crecimiento de los hongos simbiontes y el desarrollo de larvas, no existe información de las defensas inducidas ni la cantidad y calidad del floema. Estamos en ceros. Y esto estamos hablando de países desarrollados, ¿eh? No se diga ya en nuestros países, no tenemos la menor idea. Pero ¿cómo relacionar todo esto con esto? A ver, háblenme de esta producción y liberación de feromonas de antiagregación. No quiten la palabra antiagregación, no importa. Doctor, ¿Sí? básicamente el comportamiento de los descortezadores
conlleva bastante de los factores externos que han afectado el árbol con los procesos de defensa, ya que si el árbol ha tenido factores externos que lo han afectado y disminuyen los procesos de defensa, van a contar con un ataque exitoso, o sea que cuenta con la selección específica que necesita el gorgojo para contar con un ataque exitoso. Y en el caso de que cuente con se haga la ordenación de las galerías, básicamente ya se cuenta como un ataque exitoso. Y en la cuestión de producción de liberación de feromonas, de agregación, es para la reproducción de los insectos. Y cuando ya se hace la liberación de la antigregación, es lo que provoca, aparte de que ya no se sean integrando al mismo árbol, es lo que hace que se expanda el brote, ya que los individuos van a ir buscando un nuevo huésped. Correcto, correcto. Aquí algo clave que acabas de mencionar es de que la de antiagregación van a permitir, simplemente le está diciendo, ya no, ya todos estamos ocupados, todas las hembras tienen pareja, hay desarrollo de larvas abajo, entonces sería tonto que entraras y compitieras con los que ya estamos. Eso es lo que le está diciendo. Nada más que yo quiero también adicionar que nuevamente el árbol podrá tener todos estos aspectos, ¿sí? Pero si no hay suficientes insectos para llegar a esta agregación, el árbol no es muerto. Y los que mueren son los que llegaron primero, que en este caso para dendróctonos en general son las hembras. Las hembras pioneras son las que deciden barrenar, generar los compuestos de atracción por parte de las feromonas por parte del hospedero, y la hembra, si llega al floema y se puede establecer, ya va a generar la feromona de agregación y va a decir, ok, pues espero que lleguen y me ayuden, porque si ella está solita aquí, no va a pasar nada, esta hembra se va a morir. Forzosamente estas especies requieren de la agregación suficiente para que el árbol sea muerto, y es un ataque concertado. Pero si no hay suficientes insectos, esto no va a ocurrir. Eso es algo que yo quiero que se lleven en la mente. Descortezadores hay en todos los bosques del mundo, siempre, pero en suficientes números para matar árboles, no siempre. Entonces, estos intentos fallidos de 1 o 5 hembras en todo un árbol pueden pasar desapercibidos perfectamente, porque simple y sencillamente el grumo va a ser muy pequeño, no va a haber quizás incluso grumo, y ahí quedaron los pioneros. Pero si hay suficientes y empiezan a llegar, y a llegar, y a llegar, entonces esta nube va cambiando. Pero entonces debe de haber una razón dentro de la ecología de ese bosque, que hay muchos individuos de este tipo de árboles, muchos individuos de estas especies de insectos, y además que se presenten las condiciones climáticas de que no lluvia, por ejemplo. Lluvia es muy importante, los insectos estos no vuelan si hay lluvia. De hecho, a mí me ha tocado hacer experimentos donde estoy dentro de un cuarto y estoy haciendo pruebas con los insectos, y esto está totalmente documentado, no por mí, a mí me tocó porque hacía ensayos. Los insectos no se mueven, no se comportan igual cuando está habiendo cambios en el barómetro, de que se está cambiando la presión atmosférica, de que afuera está habiendo un movimiento de nubes, se está cerrando el cielo, ellos no vuelan. En cambio, si puede estar cubierto de nubes, pero no hay cambios en la presión atmosférica, los insectos vuelan. Si están a pleno sol, los insectos vuelan. Entonces son muchas las condiciones, por eso es ecología del bosque, para que esto que estamos viendo aquí muy específicamente, el ataque a un árbol ocurra, debe de haber otros elementos para que esto ocurra. Yo no los quiero entender más porque quedamos de que iba a ser 1 hora. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario sobre todo esto?
Doctor, ahí en la relación que habla de cantidad y calidad de floema, el artículo menciona que el floema puede reducirse y eso puede Claro, significar que hay una reducción de las poblaciones o compromete la reproducción del insecto. claro. Ahí dice que, bueno, no sé, en el esquema creo que sale que es desconocida esa relación, entonces solo es una hipótesis o sí está confirmado. Es una hipótesis parcialmente confirmada. ¿Ves este trabajo que dice Peter Lorio 1986? Precisamente, bueno, voy a presumir un poco. Además de que yo conocí a este señor personalmente, hace escasos 4 días yo platiqué con uno de los investigadores que está generando mayor cantidad de información sobre los efectos fisiológicos de del estrés hídrico. Eh, Se llama William Hammond, y le estaba presentando exactamente este esquema y este razonamiento que sale de la teoría de Pete Lorio, y me dice, ¿sabes qué? Nunca habíamos visto los fisiólogos esta interacción entre el insecto y el árbol. Dice, sabemos perfectamente que este es el crecimiento normal de cualquier árbol. Sabemos perfectamente que esto se reduce una vez de que el árbol empieza a estar en estrés. Sabemos que una vez que se reduce esto es la mejor posibilidad de conformación de tejido para que el árbol resista la sequía. Todo eso lo sabemos, pero nunca lo hemos relacionado con la alimentación del insecto, que si llega acá o si llega acá o si llega acá, ¿qué implica? Entonces, todavía la ciencia no está, y esta es una persona joven que está totalmente produciendo, no sé, 8 o 10 artículos al año, y este tipo de relaciones no las ven porque se tiene que tener un grupo multidisciplinario para entrarle a estas cosas, porque él como fisiólogo pues genera cada información de esto. Olvídense del contenido nutricional, no, estamos hablando de aspectos de biofísica, de cómo se mueven los fluidos, cómo se detienen, cómo existe la cavitación, cuáles las presiones atmosféricas entre las raíces y las hojas. Esto es muy, muy detallado, pero ya la integración, y eso es ecología, es la interacción, cómo están y estos nada más son dos organismos, un árbol y un insecto, un herbívoro específico. Imagínense todo lo que hace falta con los otros, con microorganismos o con otros organismos sobre el árbol. Entonces, Jensi, para responder tu pregunta, esta hipótesis está todavía en prueba. Y existe una área del conocimiento que se llama ecología de la nutrición, que parcialmente ha empezado a ver esto, pero lo ve desde el punto de vista de cuánta agua y cuánto. Yo le puse esa gráfica de que los insectos son lo que comen. Y se acuerdan, no la puedo poner ahorita en este momento, a ver si la encuentro mientras estoy hablando, pero se trata precisamente de ver cómo, voy para atrás, sí, no, esto es para adelante, cómo los insectos, cuáles estrategias utilizan ellos, dependiendo si lo que quieren es tener proteínas o tener agua. Y se acuerdan de los áfidos que les decía que los áfidos por eso tienen que ir a hacer pipí, porque ellos están conectados y en la conexión, ellos eminentemente, acá está, eminentemente aquí están los áfidos, el gran contenido de agua en el fluido del xilema y el floema y la poco contenido de nitrógeno. Entonces ellos para obtener ese poco nitrógeno tienen que estar conectados, pero tienen que estar sacando agua, porque lo único que están jalando ahí, agua con azúcar, porque aquí los carbohidratos están corriendo a través de estos tejidos junto con el agua, y algunos fotosintetatos que son las fuentes de nitrógeno que están tomando, por eso tienen que estar. Entonces, si nos vamos en el grupo de la madera, aquí está, pues tiene un poco de agua y tiene un poco de nitrógeno. Entonces, ¿cómo le van a hacer si de repente se van a, por ejemplo,
hasta acá, donde el contenido de agua se disminuye mucho, la hojarasca, y aquí pueden poner, por ejemplo, el duramen, aquí todos los barrenadores. Entonces, la concentración de agua se baja, se incrementa la de nitrógeno, pero aquí hay tejidos que están protegidos por taninos y fenoles, y eso entonces los insectos no, si están aquí, hay grupos de insectos que pueden vivir aquí solitos, sin microorganismos, pero tardan a veces hasta 10 años en desarrollarse. Y los que se desarrollan rápidamente, como los ambrosiales, su estrategia es diferente. Ellos no comen la madera, comen los hongos y los hongos se comen la madera. Entonces, Jensi, para seguir respondiendo tu pregunta, esto está todavía en desarrollo, y pues ojalá que alguno de ustedes le entrara a esto de una forma, digamos, sencilla, pero se puede comenzar. Muchas gracias, Jensi, por tu pregunta. ¿Alguien más? Ya no. Entonces, sí tienen claro qué es lo que vamos a hacer en el próximo sábado. Vamos a ver las dos lecturas y ustedes van a entregar para ese sábado, van a entregar su ejercicio del proyecto de investigación que les pedí, y exclusivamente eso, para que yo ese mismo sábado me dedique a revisar y durante la semana les entregue su proyecto, y el siguiente sábado les toque exponerlo. Ya les diré más o menos cuáles serían las reglas, pero nada más serían 10 minutos. Si ustedes quieren hacer una diapositiva, pues sí, pero pues cuando menos tendrían que tener no más de 5 si lo quieren hacer así. Eso ya depende de ustedes. Y ahorita, pues si ustedes se van, cuando ya digan, ya no tienen preguntas o comentarios, yo me voy a dedicar a grabar lo que no dije al principio, para beneficio de las gentes que van a ver nada más la grabación del curso. Entonces les pregunto, ¿alguna pregunta o comentario? Algo que quieran que la siguiente clase amplíe, o temas que a ustedes les interesaría? Les vuelvo a recordar, como fue Jensi, que habló de la biodiversidad. Como se han dado cuenta, yo trato de integrar la mayor cantidad de información al tema que estamos tomando, y mucho obviamente no está dentro específicamente de ecología de bosques, o incluso no está en las lecturas, pero es muy importante que ustedes traten de integrar. Una excelente pregunta o comentario fue el de Ángel, que dijo: yo he visto resina que es más densa que la otra. Entonces eso da pie a más. Así que no se detengan, ustedes hablen de su experiencia y de las dudas que puedan tener. Pues si no tienen más, yo los dejo ir y yo me quedo para grabar para la gente que va a utilizar la grabación. Pues si Gracias, esas. doctor. Ajá, ok, Jensi, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego, y cualquier cosa, pues ahí me escriben. Bueno, Antonio, bueno, entonces tú te quedas porque creo que tú no estabas al principio. Al principio se me pasó empezar la grabación, me indicaron y yo ya había dado una explicación, todavía no comenzaba con la clase. La explicación fue la siguiente: hablaba de cómo en general el grupo contestó el cuestionario, digamos la primera examen, en general les fue bastante bien. Sin embargo, yo tenía que comentarles que algunos de ustedes en algunas de las preguntas de plano les ganó la experiencia personal
y empezaron a utilizar elementos que no estaban, no, bueno, en primera no eran elementos de contestación porque no estaban basados en los conocimientos y las discusiones que hablamos de ecología forestal. Estaban más basados en experiencias personales y entonces eso les quitó, pues en muchos casos, la veracidad de la contestación o de la argumentación que utilizaban para el cuestionario. Pero en general estuvo bien. Yo también les dije que por favor, si todavía tenían dudas de mis comentarios en el cuestionario, que me contactaran y lo podíamos ver, o si lo podíamos ver dentro de clase. Yo ya he contactado a algunos de ustedes por cosas muy específicas en el cuestionario, pero vuelvo a insistir, fueron de una manera bastante, les fue bastante bien. Después comenté también de qué es lo que va a pasar la semana que entra. Les insistí del proyecto de investigación, les pregunté si tenían alguna duda de cómo se iba a realizar, nada más Ángel tuvo una pregunta al respecto, pero ya se la aclaramos. Entonces, la idea es que este día nada más iba a ser una sola hora para que ustedes tuvieran las otras horas de empezar a organizar ese proyecto. En el mensaje que les envié, ustedes había puesto que eran 5 cuartillas, no, nada más son 2 cuartillas. Ya se los había dicho, pero como no les cambié lo que envié, pues nada más se los digo de viva voz, son 2 cuartillas y tienen que tener todos los elementos que ahí están. Eh, Insisto, el tema ustedes lo van a tomar y este ejercicio quizás es el más importante desde el punto de vista para ustedes en el contexto de ecología forestal. ¿Por qué? Porque sin ninguna, bueno, sí hubo una excepción, todos ustedes estaban interesados en hacer investigación. Entonces, esta es una excelente oportunidad para que ustedes generen un proyecto muy sencillo, no quiero nada así espectacular, de cómo hacer un proyecto en algún tema que ustedes consideren interesante, que sea derivado del curso, y cómo lo van a organizar en 2 cuartillas. Entonces ustedes la semana que entra, para el sábado ya me debieron de haber enviado, o el sábado me envían esta propuesta, yo la voy a revisar, durante la semana les mando mis comentarios y el otro sábado, o sea, de este que viene en 8, o sea, de hoy en 15, van a presentar cada uno de ustedes su proyecto en el lapso de 10 minutos nada más, no más, y lo vamos a comentar, pero para esto, insisto, yo ya les mandé mis comentarios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el próximo sábado. Ustedes entregan el proyecto y vamos a revisar los 2 artículos que les envié, que ya ahí los tienen, uno muy corto en inglés, que son 2 páginas, que es muy interesante el análisis que hace el editor de esa interacción y del impacto que tiene el cambio climático en los árboles, en la fisiología y también en los insectos herbívoros. Y el otro habla de plantaciones y ustedes seguramente se van a preguntar por qué, si estamos viendo un curso de ecología forestal y ya quedamos de acuerdo que una plantación no es un ecosistema, me interesa ver por qué creen ustedes que yo les puse esa lectura. Entonces veríamos, ustedes entregarían su proyecto, discutiríamos esas 2 lecturas y también los instaba a que me trajeran algún tema, si me lo pueden enviar antes mejor, que pudieran ustedes querer que se los ampliara o lo discutiéramos en el curso. Entonces, por el momento, eso fue todo. Luego pasé a comenzar a explicar uno de esta diapositiva que tenemos aquí enfrente, que es simplemente aquí es donde había dejado la clase anterior y y la repasé también. grabación. ¿Perdón? Ahí fue donde comenzó la grabación, doctor. Ahí sí ya estaba presente. Muchísimas gracias, Antonio. Sí. Yo soy medio despistado.
Bueno, pues No, no, no entonces tengo pena, pero gracias. sería, Mira, una sería hasta aquí. pregunta. Ajá, claro. Este, el trabajo puede ser, por ejemplo, tal vez nuestro punto de investigación para esta maestría o algo más específico en cuanto al tema que hemos profundizado en ecología. No, tendría que ser con ecología forestal. Incluso Ah, podría ok. ser muy hipotético. No quiere decir que tú tengas que Ujú. tener todo el razonamiento, sino algo que les haya llamado la atención dentro de ecología Ah, sí, forestal. sí. Excelente. De acuerdo. Ujú. Está bien, doctor. Yo le agradezco ahí por la información. Y con esto creo que también cumplió lo que ofreció de que iba a terminar de grabarlo del inicio. Por supuesto, sí. Sí, Yo muchas gracias. reconozco mi mancha. No, no, está bien. Pues yo también ahí tardé en conectarme, pero ya con esto creo que está claro, doctor. Muy amable. Perfecto. Bueno, pues que tengas un fin de semana, Antonio. Gracias igualmente, doctor. Hasta luego. Hasta luego.